Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz y haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca prefiriendo morir, legó a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coartan su libertad. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque la muerte vea llegar. ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, Es mi Perú. fértiles tierras, cumbres nevadas, Ríos quebradas, es mi Perú. ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, Es mi Perú. fértiles tierras, cumbres nevadas, Ríos quebradas, es mi Perú. Es mi Perú. Cuando se trata de resaltar no solo su personalidad, sino también su sapiencia, su conocimiento, su cultura, que creo que es importante siempre recordarlo, ¿no? Y quiero leerles a ustedes solamente una partecita de lo que dice este personaje, quizá uno de los pintores más extraordinarios de este país, llamado Fernando de Cislo, ¿no? La vida sin dueño, que como ustedes saben, fue fundador también del movimiento Libertad, pero un hombre que supo reconocer la valía, no solamente en lo que significó ser gobierno, ser presidente de este país, sobre todo su cultura, su conocimiento, de Alan García, ¿no? Por eso digo, qué diferencia, qué distinto, ¿no? Tener un presidente como tuvo el Perú en ese tiempo, ¿no? Y dice Fernando de Cislo en la página 229, a Alan García lo conocí 3 años después de haber sido elegido presidente por segunda vez. En esa época yo colaboraba en El Comercio a menudo, lo había estado siguiendo en su cambio personal y político y yo había ido cambiando también. Ya no lo atacaba como antes. Recuerdo un artículo que se titulaba "Y sin embargo se mueve", porque a pesar de todo lo que decían de él, la economía seguía mejorando. He publicado muchos artículos en su contra, sobre todo durante el primer año de su segundo gobierno. No obstante, a raíz de su valiente reconocimiento al iniciar su campaña para su reelección en 2005 y más tarde frente a la realidad de su segundo gobierno, fui reconociendo frente a los hechos que no solamente era real el cambio, sino que estaba tomando medidas acertadas y consiguió por ellas que el Perú creciera hasta el 8%. Me parecía honesto reconocerlo públicamente. Creo que fue Ricardo Vega Llona quien lo llevó por primera vez al almuerzo de los jueves, de los que hablaré más adelante. En todo caso, fue una visita que nos dejó muy bien impresionado. Se inició una amistad que su estupenda gestión en el gobierno afianzó. Fue unas cuantas veces a los almuerzos de los jueves cuando todavía era presidente. Se presentó en mi retrospectiva en el Museo de Arte de Lima en el 2011 e improvisó un discurso en el que habló sobre pintura con sorprendente información que quedé impresionado. Con el tiempo hemos hecho una buena amistad. ¿Lo dice quién? Fernando de Cislo, uno de los más grandes pintores de este país. Uno de los cultores que obviamente el país siempre lo reconoce y lo tiene presente.
Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el lindo mito inca prefiriendo morir, legó a su raza la gran herencia de su valor. Bueno, pero ¿qué fue Alan García? Yo he titulado un trabajo que todavía se sigue escribiendo. Una primera parte lo hemos publicado ya en esta revista Indoamérica, que es un especial dedicado a Alan García Pérez, con el título de 40 años en la historia del APRA y del Perú. ¿Cómo aparece Alan García, ¿no? ¿Cómo emerge Alan García? ¿Cuándo emerge Alan García? Quizá por el tiempo iremos un poquito apretando también las cosas que vamos diciendo. Me gustaría obviamente hacer lectura, que es lo que a mí siempre me parece que hay que hacerlo, pero quizá vamos a ir saltando algunos capítulos, algunas etapas. ¿Cómo aparece este Alan García, no? ¿Cómo aparece este Alan García? No se olviden que él en 1978 había sido elegido ya constituyente, ¿no? Al lado de Haya de la Torre, acompañando a Haya de la Torre. Fue secretario en la mesa directiva, en la junta preparatoria, creo que por ser el más joven de la constituyente en ese tiempo, no lo recuerdo bien, ¿no es cierto? Pero ahí nomás, el 2 de agosto de 1979, falleció Víctor Raúl Haya de la Torre. El partido había entrado a una situación bastante compleja, bastante difícil. Fallecido Haya de la Torre, ya esas disputas que, como muy bien lo narra el mismo Alan García en su libro Metamemorias, de obligada lectura, al cual hay que recurrir siempre, porque es un libro que no solamente nos orienta por distintos caminos, sino que también nos recuerda una buena parte de la historia, sobre todo que él transitó, que él vivió. Fallecido Haya de la Torre, ya las disputas entre los principales personajes del partido, en ese momento, como muy bien lo narra y lo cuenta también ahí, especialmente entre Armando Villanueva y Andrés Tausen Ezcurra, ya era una situación bastante difícil de manejarla en ese tiempo, en ese momento. Él, no se olviden, era el secretario nacional de organización del partido. Y hay que decirlo, estuvo muy apegado, estuvo muy vinculado, como lo estuvimos muchos de nosotros, a esa fuerza, a esa organización que apoyó a Armando Villanueva del Campo, ¿no? Yo justo le decía hoy día a mi compañero Iván, quizá con la madurez de estos tiempos, con esa óptica después de 50 años, creo que las decisiones quizás hubiera sido distinta y diferente, ¿no? Pero no olvidemos que más allá de todo, Haya de la Torre, fallecido el 2 de agosto de 1979, dejó también un partido victorioso, un partido sólido en sus guarismas y sobre todo un partido que había logrado cicatrizar sus heridas con las Fuerzas Armadas. Desde 1932 hubo ese enfrentamiento que duró tantos años, que duró tanto tiempo, del APRA con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso se produjo justamente a raíz de la Revolución de Trujillo del 7 de julio de ese año, vale decir de 1932. Y especialmente después de lo que ocurrió un domingo 10 de julio de ese año, ¿no? Cuando hubo una matanza incomprensible de policías, de militares, ahí en la cárcel de Trujillo, donde estaban presos muchos de ellos, ¿no? El APRA siempre ha negado esa matanza, el APRA siempre ha negado ese asesinato.
El mismo Cucho Aya de la Torre declaró que esto no era obra del APRA, ¿no? O el mismo Alfredo Tello Salavarría. En todo caso sirvió como argumento para tener esa lejanía, para tener esa distancia, que duró, yo diría, hasta 1977, entre el APRA y las Fuerzas Armadas. No se olviden que a partir de 1931, Aya de la Torre no pudo ser candidato hasta 1962. No pudo ser candidato en 1936, no pudo ser candidato en 1945, no pudo ser candidato en 1956, y cuando ganó las elecciones en 1962, vino el golpe militar. Y el golpe militar era producto del veto que ejercía las Fuerzas Armadas. Y así se lo hicieron saber, además, en ese tiempo, al presidente Manuel Prado. Golpe que lamentablemente fue apoyado, avalado en ese tiempo, por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, por el grupo Acción Popular, que hoy están muy bien apegados, muy bien afiliados, ¿no es cierto?, a este gobierno. Pero bueno, esa es otra historia. Cuando todo indicaba que en 1969 Aya de la Torre iba a ganar las elecciones, que se avecinaban, se produjo el golpe de 1968. Más allá de lo que muchos historiadores quieran o puedan decir, y así lo hemos demostrado en un programa que hicimos comentando el libro del historiador Antonio Zapata, cuyo libro hemos analizado llamado Velasco, ¿no es cierto? Lo que hay es que en ese tiempo las Fuerzas Armadas dio un golpe, no por el cambio, no por la revolución, no por la reforma agraria, sino porque quisieron, y de hecho, evitar el ascenso, el triunfo de Aya de la Torre en 1969. Eso lamentablemente en algún momento tenía que terminar. Y no se olviden que desde 1972 Víctor Raúl del Campo de Marte clamó, llamó, convocó a movilizar al pueblo peruano para pedir la convocatoria a una asamblea constituyente. Cuando llega Francisco Morales Bermúdez, en agosto de 1975 a la presidencia y se busca una salida, un camino democrático para terminar la aventura de las Fuerzas Armadas en el gobierno, se prefiere ese camino de la convocatoria a una asamblea constituyente. Y esa es la parte en la cual el APRA, con sus jerarquías, con Aya de la Torre a la cabeza, con sus líderes de ese tiempo, comenzaron a hilvanar no solamente la salida democrática de esa dictadura, sino también la cicatrización de una herida que ya había durado más de 45 años, si no estoy mal en la cifra. 1977, y así lo sostengo en este trabajo, significó para mí la finalización de esa distancia, la finalización de esos odios con las Fuerzas Armadas. Tanto así, ¿no es cierto?, que cuando Víctor Raúl cae enfermo y es llevado a Houston, el propio general Morales Bermúdez, en la casa de Armando Villanueva, le va a decir a Víctor Raúl: usted será el presidente de este país, con votos o con botas, ¿no? Eso es lo que se recuerda siempre, y la historia lo recoge así. ¿Qué pasó cuando en 1980 sobrevino ya esa enorme división que hubo en el partido? Esa imposibilidad ya que el partido pudiera tener una candidatura con la fuerza que se necesitaba. Perdimos las elecciones, no se olviden.
en mayo de 1980. Belaúnde obtuvo creo que el 46% y el APRA el 28%, que ya quisiéramos tener el día de hoy, ¿no? Que ya quisiéramos tener el día de hoy. En 1981, como muy bien lo narra también el propio Alan García aquí, se producen los dos mítines del APRA ya divididos, ¿no? Y esa absurda división también de que hubo en ese tiempo, ¿no es cierto?, entre la derecha y la izquierda dentro del propio APRA, ¿no? Tú eres de la izquierda porque levantas en alto el libro del antiimperialismo y el APRA. Y eres de la derecha porque levantas el libro 30 años de aprismo, ¿no? Una cosa absurda, tonta, que no tenía sentido, que no tenía ningún argumento. 30 años de aprismo no era sino la revisión de todo lo que habíamos hecho como movimiento, como partido, y de reiterar la tesis aprista 30 años después. Un libro que Víctor Raúl, dicho sea de paso, lo escribió cuando estaba en el asilo en la Embajada de Colombia, ¿no es cierto?, de 1949 a 1954. Y hace poco se ha recordado la fecha en la cual él abandona la Embajada de Colombia para ir rumbo a México. Si mal no recuerdo, creo que fue el 7 de abril, el día que Víctor Raúl abandona la Embajada de Colombia para ir al exilio rumbo a México. No estoy seguro que fue el 7, pero creo que sí. Cuando hay este disloque, cuando hay esta división ya tan fragmentada, una cosa tan profunda, sin posibilidades de que se pudiera volver a juntar la organización del partido, no se olviden que Alan García había sido elegido también diputado en las elecciones de 1980, ¿no? Ese esfuerzo que él hace por comenzar a liderar el partido y además, no se olviden, el Congreso del partido en 1980, en julio, cuando él deja de ser ya secretario nacional de organización y se convierte en presidente de la Comisión Nacional de Ideología y Doctrina, ¿no?, en ese tiempo, en julio de 1980. Pero como diputado él va a comenzar a descollar, él va a comenzar a sobresalir. Y en una fecha, una coyuntura importantísima, no solo ya en la historia del partido, sino del país. Esa noche se presentaba el primer ministro Manuel Ulloa Elías en el Congreso de la República. El Congreso era la conjunción de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Se llamaba Congreso a la reunión que había entre diputados y senadores, ¿no? Lo que pasa es que ahora eso ya no existe. Esa reunión del Congreso debía escuchar el mensaje del primer ministro Manuel Ulloa Elías. Eso fue aproximadamente en mayo de 1981. Obviamente Manuel Ulloa daba sus cifras que él había llevado en ese momento, y aquí un poco lo he captado, la parte que Alan García escribe en Metamemorias. A mí me facilita más citarlo de acá del trabajo que yo he hecho, ¿no? Y entonces el mismo Alan García nos relata cómo fue, porque fue la circunstancia, digamos, que permitió que fluya el nombre de Alan García con fuerza hacia la opinión pública. Alan García era conocido, pero no era tan conocido. Una cosa es ser conocido y otra cosa es ser ya muy conocido. Esa noche él va a tener esa posibilidad con ese acto que va a tener frente a Manuel Ulloa. Y entonces él dice: en medio de un gran escándalo y griterío llegué hasta donde el ministro de alta estatura, él también lo era, ¿no?, y le sonreí. En un gesto al borde del exceso, extendí el dedo índice y toqué su corbata. Estaba lívido. La campanilla eléctrica sonaba atronadoramente. Los fotógrafos corrían. Fue el discurso que el país esperaba.
fue el comienzo del fin del ministro y el lanzamiento de una campaña que ni yo, ni mis compañeros, ni mis adversarios sabían que estaba ocurriendo. ¿Por qué dice eso Alan García? Porque esa noche él se va a convertir no solamente ya en el más representativo, diría yo, de la célula parlamentaria, sino también el abanderado ya del partido. Porque no se olviden, había una orfandad ya en el partido. Nuestro querido compañero Armando Villanueva había salido de viaje, estaba en Europa en ese tiempo. Y Tausen naturalmente estaba fuera del partido. Y ahí un poco Alan García va a tomar esa primera decisión, diría yo, para comenzar a asumir un rol más protagónico en el partido. Pero todavía va a dar algunos pasos importantes. Algunos de ellos va a fracasar, pero va a dar algunos pasos todavía importantes para tratar sobre todo de convencer, en este caso, ¿no es cierto?, a Andrés Tausen para que retorne al partido. En ese momento, en esa coyuntura, como presidente de la Comisión de Ideología y Doctrina, Alan García pensaba que Andrés Tausen debía ser el candidato del APRA en 1985. El intento de convencer a Tausen para que retorne al APRA y sea nuestro candidato en 1985. Para los más acuciosos, eso está en la página 177, ¿ya? Su relato que hace sobre Tausen, el esfuerzo que él hace para que Tausen retorne al partido y sea él el candidato. Siempre decía que él podía ser el candidato más adelante, no el 85, porque obviamente pues era joven, era muy muchacho. Tenía 32 años, no se olviden, tenía 32 años. Si ahora una persona de 50 años es joven, imagínense, un muchacho de 32 años, ¿no? Ese intento de Alan García fracasa. Además, él lo narra ahí, es inclusive maltratado en la reunión por la gente que lo rodeaba, Andrés Tausen, no es bien recibido. Hay una serie ahí de temas, de problemas, y finalmente no logra coronar su objetivo de que Andrés Tausen vuelva al partido. En ese momento, él va a tomar una decisión. Y digamos, ese es un capítulo especial en la vida de Alan García, en la vida del partido, y diría yo, en la historia del Perú. Porque eso radicalmente va a cambiar también el horizonte, no solamente del APRA, sino del país. No se olviden que este personaje va a llegar a ser 2 veces presidente de este país. Mucho se ha cuestionado su primer gobierno. Nosotros hicimos un programa que se llama En defensa del primer gobierno de Alan García y del APRA, que lo podemos, si quieren, discutir en otro momento. Sí, cometimos errores, naturalmente, cometimos muchos errores. Actuamos quizá con mucha vehemencia, con mucha pasión. Soñamos mucho en algunos temas. Pensamos que los empresarios iban a reinvertir todo lo que ganaron en 2 años. Ahí sí, el 85, 86, 87 era todo felicidad. Loas a Alan García. Los empresarios que estaban en distintas organizaciones empresariales viajaban a su lado, le rendían honores, tributo. ¿Cuántos lo acompañaron a sus discursos en Naciones Unidas? Me acuerdo mucho. Y cuando vino la coyuntura difícil, ¿no es cierto?, cuando vino la estatización de la banca, que ellos provocaron porque no habían cumplido su compromiso de reinvertir lo que ganaron. Y después se fueron a quejar. Fueron los empresarios, los malos empresarios, los que se aprovecharon del dólar MUC inclusive, los que hicieron que eso fracase. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia.
En ese momento, en esa circunstancia en la cual fracasa esa posibilidad de que Andrés Tausen regrese al partido, Alan García va a tomar una decisión. Ese capítulo, él le va a llamar la definición. Es el momento en el cual toma una decisión. Es en el cual el momento él define una coyuntura, un momento. Después de todo lo que había hecho, ¿no es cierto?, el esfuerzo que había hecho, él se da cuenta que es el que, yo no voy a poner en boca de él, ¿no? Yo voy a poner más bien en lo que yo pienso. Yo creo que él se dio cuenta que era el que podía hacer que el APRA pudiera salir del marasmo en el que estaba. No solamente habíamos perdido ya la elección presidencial en mayo de 1980, sino también nos habíamos caído estrepitosamente en la elección municipal. Y en Lima apenas habíamos sacado el 16% con un gran compañero llamado Justo Enrique de Barbieri. Y siempre repito, ya nos gustaría tener esa cifra, ¿no? Ese guarismo, ese porcentaje ahora. Ese momento, Alan García va a tomar la decisión y lo llama, y está en la página 157, lo llama la definición. La definición. Todo lo que hizo lo llevó a un momento en el cual, al no poder ya convencer a ese hermano que se había ido, él toma esa decisión. Y lo llama la definición. Ahí es donde él se va a dar cuenta la necesidad de ser, primero, el secretario general del partido. Y segundo, naturalmente, creo, de convertirse en el candidato presidencial del APRA. Y en octubre de 1982, ¿no es cierto?, que fue el Congreso del partido, él asume la Secretaría General, compite con un extraordinario compañero, todavía de las épocas las cuales sufrieron cárcel, clandestinidad, persecución, que representaba a esa época, Carlos Enrique Melgar, un extraordinario abogado, considerado en ese tiempo el mejor abogado de este país, llamado, convocado en todo sitio, en todo lugar, y con mucha presencia además en el partido. No fue una campaña fácil la de Alan García para asumir la Secretaría General, no lo fue. No lo fue. Gran parte de los compañeros mayores, algunos fundadores todavía, no estaban al lado de Alan García. Comenzando por nuestro querido compañero Jorge Idiáquez, que había sido el secretario privado de Aya de la Torre. Porque había, pues, y había que entenderlo además, una cuestión cuasi generacional. Todo el Comité Ejecutivo Nacional, o una buena parte del Comité Ejecutivo Nacional, o la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional, naturalmente respaldaba y apoyaba a Carlos Enrique Melgar. Eso era evidente. Muchos, o yo diría casi todos, del Buró de Conjunciones, del cual él había sido parte, también estaban con Carlos Enrique Melgar. No fue una cosa fácil. Se construyó alianzas, especialmente con los provincianos, especialmente con aquellos representantes de lo que hoy se llama regiones, y con muchas organizaciones juveniles. No fue una tarea fácil. De los 1000 y pico de delegados que hubo, y me acuerdo exactamente, Alan García ganó por 100 votos.
O sea, digamos, él tuvo de los 1000, ¿no es cierto? No sé, la mitad es 500, él tuvo 600 o 500 y el otro compañero tuvo 400, ahí nomás pegaditos. Ahí nomás pegaditos. No fue una victoria tan aplastante que digamos. Pero al día siguiente que Alan García Pérez es elegido secretario general, ya con una visión de trabajo hacia la candidatura presidencial, él se va a presentar en la televisión acompañado de Luis Alberto Sánchez. Y eso daba la sensación hacia la gente de que había una soldadura entre la generación fundadora y esta generación joven que emergía con Alan García a la cabeza. Y a partir de ahí, todos entendimos que el candidato presidencial en 1985 se llamaba Alan García Pérez. Yo diría, para tomar prestado el título del libro tan voluminoso, tan extraordinario que ha publicado nuestro querido compañero Armando Villanueva del Campo, yo diría que eso fue los inicios de este Alan García, que comenzó a sobresalir la noche que se enfrentó a Manuel Ulloa Elías. Esa foto le permitió estar al día siguiente en todas las portadas. No fue un libro, no fue un discurso, fue un gesto, fue una foto. Y él muchas veces explicaba eso, ¿no? Explicaba eso, ¿no? Que puede tener pues 10, 20 títulos de sus libros. Puede tener quizá una buena cantidad de discursos. Pero una foto pudo más. Porque esa foto circuló no solamente en la prensa impresa, sino también en la televisión, en la radio, los comentarios. El muchacho que se revelaba. La foto que a todos nos hizo sentir orgullosos. Una cosa extraordinaria, ¿no? Pero también una maquinaria en el partido que todavía no aceptaba que un joven pudiera asumir la responsabilidad de conducir el partido. Cuidado, todavía no te corresponde eso. Todavía no estás preparado para eso. Y hubo, obviamente, una fuerza muy organizada en el partido. No hay que desconocer, es la historia además. Es la historia que en algún momento tiene que seguir fluyendo, tiene que seguir saliendo. Se tiene que seguir escribiendo. Este joven que permitió además, y así lo dije en una conferencia que me dio el privilegio de estar al lado del doctor Hugo Neira, en la Sala de las Banderas o en la Sala de la Libertad, que fue invitado por el secretario general de la agrupación de abogados de ese tiempo, Carlos Polo Odar. Esa noche dije, esta es la primera etapa de Alan García, que comenzó en 1979 y va a terminar en 1990, cuando culmina su primer gobierno. Esa es la etapa en la cual este Alan García hace que en 1985 el APRA fluya. El APRA otra vez se convierta en una máquina organizativa y también electoral, por cierto, ¿no es cierto?, que va a trascender no solamente en el país, sino también en el continente. Y eso naturalmente a todos nosotros nos hizo sentir orgullosos de ser apristas otra vez. Ya no era la campaña electoral, ¿no es cierto?, del 85, con nuestros cánticos, con nuestras marsellesas, con nuestros himnos. Ya no era ese grito de que solo el APRA salvará al Perú.
Se introdujo algunas cosas y él particularmente lo hizo. Y para la circunstancia naturalmente estuvo bien. Algunos se molestaron o algunos nos molestamos. Habíamos estado acostumbrados a nuestros signos, a nuestros gritos. Pero no es que tampoco se haya dejado de lado aquello que fue parte de nuestra idiosincrasia. Por ejemplo, en vez de la estrella, lo reemplazó la paloma, ¿se acuerdan? La paloma blanca. Que muchas veces en los mítines de la fraternidad se soltaba al final y algunas de ellas inclusive se posaban en el hombro de Aya de la Torre. Entonces la paloma siempre fue algo muy cercano a nosotros. Pero en la campaña del 85 se impuso. Se impuso como un símbolo que nos acompañó siempre. Y luego en vez de solo el aprismo salvará al Perú, mi compromiso es con todos los peruanos, ¿no? Y el vals, mi Perú, con los hermanos Sañarto. Eso copó prácticamente toda la campaña de 1985. Y así logramos llegar al gobierno, con una votación inmensa, mayoritaria. Alan García finalmente sacó el 53% de los votos. Ya el rival que hubo en ese tiempo, ¿cómo se llamaba el alcalde de Lima? Frejolito. Caramba, un gran personaje que se me va su nombre en este momento. Barrantes Lingán, ¿no? Gran personaje, gran amigo además de Alan García. Ya no pasó o ya no quiso competir en la segunda vuelta, ¿no? Pero eso fue Alan García en sus inicios, en sus comienzos. Y aquí está muy bien detallado en este libro Metamemorias. La definición, no se olviden. ¿Por qué surge? ¿Por qué nace? ¿En qué circunstancia? ¿En qué momento? ¿En qué coyuntura? ¿Cuándo? Pero además, un partido muy organizado, todavía pese a la circunstancia tan difícil que se vivía en ese tiempo, con una masa militante bastante numerosa, no hay que olvidarlo. El APRA era una suerte de una organización, no voy a repetir esa palabra que a veces nos trae mucho recuerdo de México, perfecta. Pero eso éramos nosotros. Y Alan García logró hacer que este APRA se ponga a flote otra vez, con su mensaje, con su personalidad, con su talla, con su cultura, con su conocimiento, como el día de hoy lo hemos demostrado. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Quería yo resaltar esta primera etapa, los inicios, la definición de Alan García Pérez. En otro momento, quizás en el último programa que tengamos en este mes de homenaje a Alan García, vamos a tratar en extenso también lo que fuimos como primer gobierno. Repetiremos otra vez lo que fuimos como primer gobierno con Alan García a la cabeza, para no estar repitiendo esa monserga que a veces mucha gente en el propio partido lo hace y hasta sienten vergüenza de lo que fuimos nosotros en ese tiempo, cuando hay muchísimas obras por exhibir. Gallito Ciego, Chavimochi, cuántas obras, cuánto se hizo, sin embargo a veces se desconoce eso. Ese es el tema que trataremos en el último programa de homenaje a Alan García. Han sido ustedes muy amables, muy gentiles. Muchas gracias.